El sol me golpeaba la piel como un martillo al rojo vivo, cada rayo una sentencia de muerte en este maldito desierto. Mis hijas, Lily y Daisy, apenas podían seguirme. Yo, Temperance Holloway, sentía como la arena ardiente me quemaba los pies descalzos, agrietados como la tierra seca que pisábamos cada paso. Era un suplicio, un recordatorio de que el agua se había acabado hace horas y que la vida se nos escapaba gota a gota. Lily, mi pequeña de 7 años, se aferraba a mi falda, con dedos temblorosos, sus ojos grandes y asustados, buscando en mí una esperanza que no sabía si podía dar. Daisy, con apenas 4 años, colgaba en mis brazos como un peso muerto, su cuerpecito frágil, murmurando incoherencias, mientras sus labios resecos sangraban. El aire era un cuchillo caliente en mis pulmones, cada respiración, un esfuerzo que me acercaba más al borde del colapso. ¿Dónde está el maldito oasis que nos prometieron en esas historias del oeste? Solo veía dunas danzando bajo el calor, espejismos crueles que se burlaban de mi sed. Mis manos temblaban mientras cargaba a Daisy, su piel pálida casi translúcida, como si la vida misma se le estuviera desvaneciendo. Lily tropezaba a mi lado, su cabello castaño pegado al rostro por el sudor y la arena. «Mamá, falta mucho», susurró, su voz un hilo roto que me partió el alma. «Ya casi, mi amor». Mentí, porque no había otra cosa que pudiera hacer. No había agua, no había sombra, solo el sol inclemente y la arena que parecía susurrar que nos rendiéramos. Cada paso era un acto de pura voluntad, un desafío a la muerte que nos acechaba. A lo lejos, un coyote aulló, su eco, un presagio que me heló la sangre. Era esto el final. Así terminaba mi sueño de un nuevo comienzo para mis niñas. El desierto no tiene piedad. ¿Saben? Es como un dios cruel que se ríe de tus planes. Hace años, en los valles verdes del Medio Oeste, yo era otra mujer, una con sueños, con una melena color trigo, que brillaba bajo el sol suave, con un esposo que me hacía reír hasta que las lágrimas eran de alegría, pero la fiebre se lo llevó y con él se fue la vida que conocía. Quedé sola con Lily y Daisy. 2 pequeñas razones para no rendirme. No podía quedarme en esa casa, llena de recuerdos que dolían como cuchillos. Escuché los rumores de tierras nuevas en el oeste, tierras donde el sol prometía esperanza, no castigo. Así que vendí lo poco que tenía. Compré una carreta vieja y a viejo amigo, nuestro caballo, y partí con mis hijas hacia lo desconocido. Pero el desierto no es como los cuentos. No hay héroes que llegan a salvarte. No hay ríos cristalinos esperando al final del camino. Solo hay arena, calor y la sensación de que el mundo entero te quiere ver caer. Mis cantimploras estaban vacías y las galletas que nos quedaban eran polvo en nuestras bocas secas. Daisy ya no sonreía, su risa cristalina reemplazada por gemidos que me atravesaban como agujas. Lily, mi valiente, intentaba no quejarse, pero sus ojos me lo decían todo. Tenía miedo, y yo también. Cada paso que daba era un grito silencioso al cielo, pidiendo un milagro, algo, cualquier cosa que nos diera una oportunidad. La arena se metía en mis ojos, en mi boca, en cada pliegue de mi ropa. Era como si el desierto quisiera devorarnos enteras, borrar cualquier rastro de que alguna vez existimos. Mis labios estaban partidos, sangrando, pero el dolor físico no era nada comparado con el terror de ver a mis hijas desvanecerse. Daisy apenas respiraba, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que me rompía el corazón. Lily arrastraba los pies, sus manitas apretando mi falda como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Mamá, tengo sed», dijo, y su voz era tan débil que apenas la escuché. Quise gritar, maldecir al cielo, pero no tenía fuerzas. Solo podía caminar, seguir adelante, porque parar significaba rendirse, y eso no era una opción. A veces
El desierto juega contigo, te muestra lagos que no existen, sombras que prometen alivio, pero se desvanecen cuando te acercas. Vi un espejismo esa mañana, un charco brillante que parecía llamarme. Corrí hacia él, con Daisy en brazos y Lily tropezando detrás, solo para encontrar más arena. Caí de rodillas, la arena quemándome las manos, y por un momento pensé en quedarme allí, dejar que el desierto ganara. Pero entonces Lily tocó mi hombro, sus deditos fríos contra mi piel ardiente. «No te rindas, mamá», dijo, y esas palabras fueron como un latigazo que me obligó a levantarme. No podía rendirme, no mientras ellas me necesitaran. El sol seguía subiendo, un juez implacable que no ofrecía clemencia. Mis piernas temblaban, mi visión se nublaba por momentos. El peso de Daisy en mis brazos era insoportable, pero soltarla no era una opción. Cada paso era un acto de fe, una apuesta contra la muerte. Pensé en mi esposo, en su sonrisa, en cómo me decía que siempre encontraría una manera de salir adelante. Pero él no estaba aquí, y este desierto no se parecía a nada que hubiéramos enfrentado juntos. La arena crujía bajo mis pies, un sonido que parecía burlarse de mi esfuerzo. A lo lejos, vi la silueta de un animal, tal vez otro coyote, moviéndose entre el calor, o era otro espejismo. No lo sabía, solo sabía que tenía que seguir, aunque cada fibra de mi cuerpo gritara que me detuviera. La desesperación es un veneno lento. Se mete en tu mente, te susurra que no hay salida, que todo está perdido. Pero yo no podía escuchar esa voz, no con Lily, mirándome con esos ojos que aún creían en mí, no con Daisy, dependiendo de cada latido de mi corazón. Así que seguí, arrastrándome, con la arena quemándome las rodillas, con el sol abrazándome la espalda. Solo un paso más, me decía, una mentira que repetía para no colapsar, pero la verdad era que no sabía cuánto más podía soportar. El desierto no solo quería mi vida, quería mi alma, mi esperanza, todo lo que me hacía ser yo, y aún así, por mis hijas, seguía adelante, porque rendirse no era una palabra que conociera. El sol no me daba tregua, pero mi mente, buscando un refugio del infierno, que era este desierto, se escapó a los días, antes de que todo se convirtiera en arena y desesperación. Yo, Temperance Holloway, no siempre fui esta figura agotada, con la piel quemada y el alma al borde del colapso. Hubo un tiempo en que mi mundo era verde, lleno de risas y promesas, en los valles del Medio Oeste. La vida era dura pero dulce, como el pan recién horneado, que compartía con mi esposo, Samuel. Él era un hombre de manos callosas y corazón suave, con una sonrisa que podía derretir el invierno más cruel. Juntos construimos un hogar, un lugar donde Lily y Daisy nacieron, donde sus risas llenaban el aire como campanitas. Pero la fiebre, esa ladrona silenciosa, se lo llevó en un invierno que aún me hiela los huesos. Quedé sola, con dos pequeñas que dependían de mí, y un futuro que parecía desmoronarse, como la tierra seca bajo mis pies. No soy de las que se rinden, ¿saben? Aunque el dolor de perder a Samuel me dejó un hueco en el pecho, mis hijas me dieron la fuerza para seguir. Lily, con su cabello castaño cobrizo, heredado de su padre, siempre estaba preguntando, siempre soñando con aventuras, más allá del horizonte. Daisy, mi rayito de sol, con sus rizos dorados, y su risa que parecía música, me recordaba que la vida aún valía la pena. Pero nuestro hogar, lleno de recuerdos de Samuel, se sentía como una jaula. Cada rincón me hablaba de él, de lo que perdimos. No podía quedarme allí, viendo cómo mis hijas crecían en un lugar que olía a tristeza. Entonces, escuché las historias, esos susurros de tierras nuevas en el oeste, donde el sol no solo quemaba, sino que prometía oportunidades. Un lienzo en blanco para empezar de nuevo, con lo poco que me quedaba. Compré una carreta vieja, pero resistente, y convencí a viejo amigo, nuestro caballo, para que nos llevara al desconocido. Vamos a encontrar un lugar donde el sol brille
para nosotras, les dije a Lily y Daisy, y sus ojitos brillaron con la emoción de la aventura. Para ellas, esto era un juego, un cuento de hadas donde éramos exploradoras valientes. No entendían el peso que cargaba en mi corazón, la incertidumbre que me apretaba el pecho como una soga, y yo agradecía su inocencia, porque era lo único que me mantenía cuerda. Los primeros días fueron casi mágicos. Las praderas se extendían como un mar verde. El viento cantaba melodías que parecían promesas. Cantábamos canciones. Yo les contaba historias de héroes y tierras doradas, y por un momento creí que todo iba a salir bien. El desierto, al principio, no parecía tan malo. Sus colores al atardecer eran un espectáculo, como si el cielo se hubiera decidido a pintar con fuego. Las noches eran frías, pero las estrellas eran un manto que nos arropaba. Lily señalaba las constelaciones, inventando nombres para ellas, mientras Daisy se acurrucaba contra mí, su calor pequeño, pero reconfortante. Viejo amigo avanzaba con paso lento, pero firme, y yo sentía una chispa de esperanza, como si el oeste realmente fuera el paraíso que nos habían prometido. Pero el desierto tiene una forma de engañarte. ¿No creen? Te seduce con su belleza y luego te apuñala por la espalda. El agua empezó a escasear más rápido de lo que había calculado. La arena se metía en todo, en nuestras ropas, en nuestras bocas, en nuestros sueños. Y el sol, ¡ay! El sol, que al principio parecía un amigo, se convirtió en un tirano que no descansaba. Cada día se sentía más largo, más pesado. Las canciones se volvieron más difíciles de cantar, las historias más difíciles de contar. Lily seguía siendo mi valiente, pero incluso ella empezaba a mirar el horizonte con preocupación. Daisy, mi pequeña, aún sonreía, pero sus risas eran menos frecuentes, como si el desierto estuviera robándole su luz. Intentaba mantenerlas animadas, inventando juegos, señalando nubes que parecían animales, pero la verdad pesaba como una losa. No sabía si estaba guiándolas hacia un futuro o hacia nuestra tumba. La carreta crujía con cada bache, como si ella también estuviera cansada de este viaje sin fin. Y yo seguía adelante porque no había otra opción. Solo un día más, me decía, aunque no estaba segura de creerlo. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si había cometido un error, y si me hubiera quedado en el medio oeste, enfrentando los fantasmas de Samuel. Pero entonces miraba a mis hijas, dormidas bajo las estrellas, y sabía que no podía rendirme. Ellas merecían algo mejor, un lugar donde pudieran crecer, sin el peso de la pérdida. El oeste era mi apuesta, mi última carta, pero el desierto no juega limpio. Cada amanecer traía un calor más feroz, cada atardecer un recordatorio de que el agua se acababa. Intentaba racionarla, una gota para mí, una para Lily, una para Daisy, pero no era suficiente. Mis manos temblaban al cerrar las cantimploras, sabiendo que pronto no quedaría nada. Miraba a mis hijas y veía cómo el desierto las estaba cambiando. Lily, que siempre había sido tan curiosa, ahora caminaba en silencio, sus preguntas reemplazadas por una tristeza que no debería conocer una niña de 7 años. Daisy, mi sol, apenas hablaba, su voz reemplazada por pequeños gemidos, cuando el calor la abrumaba. Y yo, su madre, me sentía como una impostora, prometiéndoles un futuro que no podía garantizar, pero no podía dejar que lo vieran. Así que sonreía, aunque mis labios, agrietados, dolieran, y les decía que todo iba a estar bien. Era una mentira, pero una que necesitaba contar, porque sin ella, no sé si habría tenido la fuerza para seguir poniendo un pie delante del otro. El desierto, ese maldito tramposo, se quitó la máscara de promesas y mostró su verdadero rostro, un infierno sin fin, que parecía disfrutar viéndonos sufrir. Yo, Temperance Holloway, seguía arrastrando mis pies por la arena ardiente, con Lily aferrada a mi falda y Daisy en mis brazos, un peso que me recordaba a cada segundo lo frágil que era nuestra existencia. El sol
no solo quemaba, era un juez implacable que nos condenaba sin juicio. Cada paso era una batalla, cada respiración un desafío. La arena, fina como polvo de vidrio, se colaba en mis ojos, mi boca, mis pensamientos, como si quisiera borrar cualquier rastro de esperanza. Los espejismos eran lo peor, ¿saben? Lagos brillantes que se desvanecían cuando me acercaba, riéndose de mi sed. Solo un trago, murmuraba para mí misma, pero el desierto no negocia. Lily, mi valiente de 7 años, apenas hablaba ya. Sus ojitos, antes llenos de curiosidad, ahora miraban el horizonte, con una mezcla de miedo y cansancio. «Mamá, ¿cuándo llegaremos?», preguntó una vez. Su voz tan débil que casi se la llevó el viento caliente. No tenía respuesta. Solo apreté su mano, sintiendo sus deditos fríos contra mi piel quemada. Daisy, mi pequeña de 4 años, estaba peor. Sus rizos dorados, que antes brillaban como el sol, ahora colgaban apagados, pegados a su carita pálida. Apenas se movía. Sus gemidos eran lo único que me decía que aún estaba viva. La cargaba aunque mis brazos temblaran, porque soltarla habría sido como rendirme, y eso no lo podía permitir, no mientras sus corazones siguieran latiendo. El agua, esa bendición que dábamos por sentada, se acabó más rápido de lo que imaginé. Las cantimploras colgaban vacías, un eco cruel de mi fracaso. Intenté racionar cada gota, pero no era suficiente. Una para Lily, una para Daisy, y yo apenas probaba, porque si me desmayaba, ¿quién las cuidaría? La carne seca y las galletas que nos quedaban eran migajas, polvo que se deshacía en nuestras bocas secas. El hambre era un rugido constante en mi estómago, pero la sed... ¡ay! La sed era un monstruo que me devoraba desde adentro. Mis labios estaban partidos, sangrando, y cada vez que lamía la sangre, sabía a derrota, pero no podía parar, no con mis hijas. Dependiendo de mí, el desierto no solo te quita el agua, te roba la cordura. Empecé a ver cosas, sombras que se movían en el calor, voces que susurraban mi nombre. ¿Era el viento o era el desierto burlándose de mí? Una vez creí ver un árbol frondoso, sus hojas verdes, prometiendo sombra, pero cuando llegué solo había más arena. Caí de rodillas, con Daisy en brazos, y por un momento pensé en quedarme ahí, dejar que el sol ganara. Pero Lily, mi pequeña guerrera, se arrodilló a mi lado. «Mamá, no te rindas», dijo, y sus palabras fueron como un latigazo que me obligó a levantarme. No podía rendirme, no mientras ella me miraba con esos ojos que aún creían en mí. El calor era un enemigo vivo, uno que no descansaba. Durante el día, el sol era un martillo que golpeaba sin piedad. Por la noche, el frío se colaba en los huesos, recordándonos que no había alivio. Intentaba mantener a las niñas abrigadas con mi chal, pero era como tratar de detener una tormenta con un pañuelo. Lily temblaba a mi lado. Daisy apenas se movía. Las envolvía en mis brazos, sus cuerpecitos fríos contra mi piel ardiente, y les cantaba canciones que mi madre me cantaba, aunque mi voz era un graznido seco. «Duérmanse, mis amores, que mañana será mejor». Mentía, porque no sabía si habría un mañana. A veces, en la quietud de la noche, miraba las estrellas y me preguntaba si había cometido un error y si nunca hubiéramos dejado el Medio Oeste. Pero entonces recordaba los días grises, la casa que olía a pérdida, y sabía que no había vuelta atrás. El oeste era nuestra única esperanza, aunque ahora parecía una broma cruel. Viejo amigo, nuestro caballo, seguía con nosotros, pero incluso él parecía agotado. Sus pasos más lentos cada día. La carreta crujía, como si estuviera a punto de rendirse, y yo no podía culparla. Todos estábamos al límite, colgando de un hilo que se deshacía con cada paso. El desierto tiene una forma de hacerte sentir pequeña, insignificante. Las dunas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar de arena que no prometía nada más que más sufrimiento. A veces veía huellas de animales, coyotes o serpientes, y me preguntaba cómo podían sobrevivir en este lugar donde todo
parecía querer morir. Intenté cavar en la arena, buscando agua como había oído en las historias, pero mis uñas se quebraron y solo encontré más arena. Mis manos sangraban, pero el dolor era lo de menos. Lo que me mataba era ver a Lily tropezar, a Daisy desvanecerse solo un poco más. Les decía, aunque no sabía a dónde íbamos, la desesperación es un veneno que se mete en tus huesos. Empezaba a dudar de todo, de mí misma, de mi decisión de venir aquí. Pero entonces Lily me miraba con esos ojos que aún tenían un destello de esperanza, y Daisy gemía suavemente, recordándome que aún respiraba. No podía rendirme, no mientras ellas me necesitaran, así que seguí arrastrándome, con la arena quemándome las rodillas, con el sol abrazándome la espalda. Cada paso era un grito al cielo, pidiendo un milagro, algo que nos diera una oportunidad, pero el desierto no responde oraciones, solo te observa, esperando a que caigas. El desierto no solo me robaba el aliento, sino también la última chispa de esperanza que me quedaba. Yo, Temperance Holloway, estaba al borde del abismo, con Lily y Daisy, dependiendo de cada paso tembloroso que daba. La carreta, nuestra fiel compañera, decidió rendirse antes que nosotras. Un crujido seco, como el chasquido de un hueso roto, resonó en el silencio ardiente del mediodía. La rueda derecha se partió en dos, pastillas de madera esparcidas en la arena, como los restos de mis sueños. Me detuve, con Daisy en brazos, su cuerpecito inmóvil contra mi pecho, y Lily a mi lado, mirándome con esos ojos que pedían respuestas que no tenía. «Mamá, ¿qué pasó?», susurró, y su voz era un eco de mi propio pánico. Bajé a Daisy con cuidado, mis manos temblando mientras inspeccionaba el desastre. No había forma de arreglarlo. Estábamos varadas, en medio de la nada, con el sol riéndose de nuestra desgracia. El agua se había acabado esa mañana. Las cantimploras colgaban vacías, un recordatorio cruel de lo poco que nos quedaba. Intenté cavar en la arena, buscando alguna humedad milagrosa, pero mis uñas se rompieron y mis dedos sangraron, dejando solo manchas rojas en la arena ardiente. El calor era un monstruo que nos envolvía, apretando más con cada hora. Lily, mi pequeña valiente, intentaba no quejarse, pero sus labios agrietados y su piel pálida gritaban lo que no decía. Daisy apenas se movía, sus gemidos, ahora tan débiles, que cada uno era un puñal en mi corazón. La cargué de nuevo, aunque mis brazos temblaban de agotamiento. «No te preocupes, mi amor, encontraremos algo», le dije, pero mis palabras eran tan huecas como las cantimploras. La arena quemaba mis pies descalzos, cada paso una tortura. Intenté mantener a las niñas en la sombra de la carreta rota, pero el sol no daba tregua. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de nosotras. «Viejo amigo», nuestro caballo, resoplaba agotado, sus ojos opacos, reflejando mi propia desesperación. Le di una palmada suave, murmurando una disculpa que no podía escuchar. No sabía cómo seguir, pero parar no era una opción. Así que empecé a caminar, arrastrando a Lily de la mano, con Daisy en brazos, dejando atrás la carreta como un cadáver en el desierto. Cada paso era un acto de pura voluntad, un desafío a la muerte, que nos acechaba desde las dunas. El silencio del desierto era ensordecedor, roto solo por el crujir de la arena y los gemidos de Daisy. A veces creía escuchar el susurro del viento, pero no traía alivio, solo más calor. Mis pulmones ardían, mi garganta era un desierto dentro de otro desierto. Intenté contar historias para mantener a Lily distraída, pero mi voz se quebraba, áspera como lija. Érase una vez una princesa valiente. Empezaba, pero no podía terminar. La sed me robaba las palabras, y el miedo me robaba el resto. Lily, con su manita apretando la mía, me miraba como si aún creyera que podía salvarlas. Pero yo no estaba tan segura. Cada mirada suya era un peso más, una responsabilidad que me aplastaba. El sol seguía subiendo, un ojo cruel que nos vigilaba. Mis piernas temblaban, mi visión se nublaba por momentos. Daisy pesaba como plomo, aunque apenas
era un puñado de huesos y piel. Intenté cantar algo suave para calmarla, pero mi voz era un graznido seco. Lily tropezaba más a menudo, sus pequeños pies arrastrándose en la arena. «Mamá, tengo miedo», admitió por primera vez, y sus palabras fueron como un golpe. Siempre había sido mi roca, mi razón para seguir, y ahora incluso ella estaba cediendo. La abracé, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. «No tengas miedo, mi vida. Mamá está aquí», dije, aunque no sabía cuánto tiempo más podría estarlo. La noche trajo un frío que se clavaba en los huesos, un contraste cruel con el calor del día. Nos acurrucamos juntas, usando mi chal como una manta improvisada. Las estrellas brillaban, frías e indiferentes, como si no les importara nuestro sufrimiento. Intenté mantener a las niñas abrigadas, pero el frío del desierto era tan implacable como el calor. Daisy temblaba en mis brazos, sus pequeños gemidos, ahora apenas audibles. Lily se apretaba contra mí, su respiración irregular. «Mamá, ¿vamos a morir?», preguntó, y la pregunta me atravesó como un cuchillo. «No, mi amor, no vamos a morir», respondí, aunque no estaba segura de creerlo. Pero tenía que decirlo, por ella, por Daisy, por mí. Intenté recordar las historias que había oído sobre el desierto, sobre viajeros que encontraban agua en los lugares más improbables. Me arrastré hasta unas rocas cercanas, cavando con las manos, hasta que la piel se me desgarró. Nada, solo más arena, más derrota. El desierto parecía reírse de mí, susurrándome que no había salida. Pero no podía rendirme, no mientras mis hijas me necesitaran. Así que volví a cargar a Daisy, tomé la mano de Lily y seguí caminando, aunque cada paso era más lento, más pesado. El horizonte era una línea infinita, sin promesas, sin esperanza, solo arena, sol y la certeza de que el tiempo se nos acababa. La desesperación era un peso que me aplastaba. Mis pensamientos se volvían confusos, mezclándose con alucinaciones. Vi a mi esposo, Samuel, de pie entre las dunas, su sonrisa triste, pero cálida. «Sigue adelante, Temperance», parecía decir, pero luego se desvanecía, dejando solo el calor y la arena. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si el desierto ya me había ganado. Pero entonces Lily tiró de mi falda, sus ojitos vidriosos, pero decididos. «Mamá, no pares», dijo, y su voz fue lo único que me mantuvo en pie. Seguí, aunque mi cuerpo gritara que no podía más, porque rendirse significaba perderlas, y eso era algo que nunca permitiría. El desierto me tenía atrapada, con el sol quemándome la piel y la sed apretándome la garganta como una garra. Yo, Temperance Holloway, estaba al borde del colapso, con Lily arrastrándose a mi lado, y Daisy, mi pequeña, apenas respirando en mis brazos. Cada paso era un milagro que no sabía cómo seguía logrando. La arena, ese maldito polvo ardiente, se colaba en mis ojos, mi boca, mi alma, como si quisiera borrar cualquier rastro de nosotras. Mis hijas, mis razones para vivir, se desvanecían ante mis ojos. Lily, con sus 7 años, tropezaba, sus manitas temblando, mientras se aferraba a mi falda. Daisy, mi sol de 4 años, estaba inmóvil, su piel pálida como la ceniza, sus labios agrietados sangrando gotas que se secaban al instante. «Solo un poco más, mis amores», susurré, aunque mi voz era un graznido seco, una mentira que ni yo creía. El horizonte temblaba bajo el calor, burlándose con espejismos de agua que se desvanecían cuando me acercaba. Mis piernas eran de plomo, mi visión se nublaba, y el peso de Daisy me hacía tambalear. Pensé en rendirme, en dejarme caer en la arena y esperar lo inevitable. Pero entonces, entre el brillo cegador del desierto, vi algo, una sombra moviéndose, no un espejismo, sino algo real, un lobo, grande, con el pelaje negro, como la medianoche, sus ojos ámbar fijos en mí. Parpadeé, segura de que era otra broma cruel del desierto, pero el animal no desapareció. Se quedó allí, inmóvil, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. No gruñía, no mostraba los dientes, solo me observaba, como si supiera algo que yo no. «¿Qué quieres?», murmuré,
mi voz rota por la sed. El lobo ladeó la cabeza, dio un paso atrás y luego miró hacia una dirección específica, como si me invitara a seguirlo. Era una locura, ¿no creen? Seguir a un animal en medio de este infierno, pero no tenía nada que perder. La muerte ya nos había alcanzado, o eso sentía. Si este lobo, esta criatura salida de quién sabe dónde, ofrecía un camino, lo tomaría con un esfuerzo que parecía venir de algún lugar más allá de mi cuerpo. Me arrastré hacia adelante, con Daisy en brazos y Lily a mi lado. «Vamos, mi amor, no te sueltes», le dije a Lily, que me miró con ojos vidriosos, pero asintió. El lobo caminaba con pasos lentos, girando la cabeza cada pocos metros, para asegurarse de que lo seguíamos. La arena quemaba mis rodillas, mis manos sangraban de arrastrarme, pero el dolor era lo único que me recordaba que aún estaba viva. Lily tropezaba, pero no se quejaba, su pequeña mano apretando la mía con una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Daisy no se movía, su respiración tan débil que temía lo peor, pero el lobo seguía adelante, su silueta oscura, un faro en este mar de arena. No sé cuánto tiempo caminamos, minutos, horas, una eternidad. El sol seguía golpeando, pero algo en el movimiento del lobo, en su calma, me dio un destello de esperanza, aunque fuera una locura. De pronto, el terreno cambió, las dunas dieron paso a un grupo de rocas desgastadas, como si el desierto hubiera decidido ofrecernos un respiro. El lobo se detuvo junto a una pequeña depresión en la tierra, sombreada por una saliente rocosa. Me arrastré hasta allí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Y entonces lo vi, un charco de agua, pequeño, casi insignificante, pero real. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo. «Gracias, Dios, gracias», susurré, aunque no sabía si le hablaba al cielo o al lobo. Hundí mis manos temblorosas en el agua fría, bebiendo con avidez. El líquido quemaba mi garganta reseca, pero era vida, pura vida, corriendo por mis venas. Con un trozo de mi vestido, mojé los labios agrietados de Lily. Ella apenas se movió al principio, pero luego un temblor recorrió su cuerpo y sus ojos se abrieron lentamente. «Mamá», murmuró, y esa palabra fue música para mi alma. Hice lo mismo con Daisy, gota a gota, hasta que un pequeño quejido escapó de sus labios. Era débil, pero estaba viva. Las abracé, llorando, mientras el lobo se sentaba a unos metros, observándonos con esos ojos ámbar que parecían saber más de lo que cualquier animal debería. «Gracias», le dije, aunque sonara ridículo. No sé si me entendió, pero inclinó la cabeza, como si aceptara mi gratitud. Mientras mis hijas bebían, recuperando un poco de color, miré al lobo. No era solo un animal. Era un guía, un milagro en medio de este infierno. Pero el desierto no da nada gratis. Saben, apenas empezábamos a recuperar fuerzas, cuando una sombra nueva apareció entre las rocas, una figura alta, imponente, con la piel del color de la tierra rojiza y el cabello negro cayendo sobre los hombros. Un hombre, un guerrero, con ojos oscuros, que nos observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Mi corazón dio un brinco. ¿Amigo o enemigo? No lo sabía, pero el lobo no gruñó, solo lo miró, como si lo conociera. Y en ese momento supe que nuestra historia estaba a punto de cambiar. El agua del pequeño charco era un milagro, pero apenas un suspiro de alivio en el infierno del desierto. Yo, Temperance Holloway, aún temblaba mientras mojaba los labios de Lily y Daisy, viendo cómo la vida regresaba lentamente a sus caritas pálidas. El lobo, nuestro guía imposible, seguía sentado a unos metros, sus ojos ámbar vigilantes, como si supiera que el peligro no había terminado. Y entonces, entre las sombras de las rocas, apareció él, una figura alta, de piel curtida como la tierra, con el cabello negro cayendo como una cascada sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros y profundos, nos estudiaban con una calma que me puso los nervios de punta. Era un guerrero, sin duda, un hombre que parecía
parte del desierto mismo. Mi corazón se aceleró, atrapado entre el miedo y una chispa de esperanza. ¿Quién era este hombre? ¿Un salvador o una nueva amenaza? El lobo emitió un gruñido bajo, no de amenaza, sino como un saludo, y eso me dio un poco de calma. El guerrero dio un paso adelante, su presencia imponente, pero no hostil. Llevaba el torso desnudo, mostrando una fuerza forjada por años en esta tierra implacable. Sus movimientos eran precisos, como si cada paso estuviera calculado. «No temas», dijo en un inglés áspero, su voz grave, como el rumor de un río lejano. Me quedé helada. No esperaba que hablara mi idioma, aunque fuera con dificultad. «Soy Shy Black Eagle», continuó, señalándose el pecho. «Apache». La palabra resonó en mi mente, trayendo ecos de historias sobre guerreros feroces. Pero este hombre no parecía querer hacernos daño. Miré a mis hijas, aún débiles pero vivas, y luego a Shy. «Soy Temperance», dije, mi voz un hilo roto por la sed y el miedo. «Estas son mis hijas, Lily y Daisy. Necesitamos ayuda». Él asintió, como si entendiera más de lo que mis palabras decían. Se arrodilló junto al charco, sacó un odre de cuero de su cinto y lo llenó con agua, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia. Se acercó a Lily y le ofreció un sorbo. Ella lo miró con ojos grandes, luego a mí, buscando permiso. Asentí y bebió lentamente, sus manitas temblando, mientras sostenía el odre. Luego fue el turno de Daisy, que apenas podía moverse. Shy la ayudó, dejando caer gotas en sus labios agrietados, y vi cómo su pequeño pecho empezaba a moverse con más fuerza. «Gracias», murmuré, sintiendo lágrimas que no sabía que aún podía derramar. Shy no respondió, solo me miró con esos ojos que parecían ver a través de mí, como si conociera el peso que cargaba. Sacó un trozo de carne seca de su bolsa y lo partió en pedazos pequeños, ofreciéndolos a las niñas. Lily masticó con dificultad, pero sus ojos brillaron con un destello de vida. Daisy, más débil, apenas pudo tragar, pero Shy fue paciente, esperando a que su cuerpecito aceptara el alimento. Me tendió un pedazo a mí, y aunque mi orgullo quiso rechazarlo, el hambre era más fuerte. El sabor salado de la carne era como un regalo del cielo. Aunque mi garganta protestara al tragar, Shy señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. «Deben moverse. El desierto no espera», dijo, su voz un murmullo que parecía fundirse con el viento. No sabía si podía confiar en él, pero el lobo, que ahora caminaba a su lado, como una sombra leal, me decía que este hombre no era una amenaza. «¿A dónde?», pregunté, mi voz temblando. «A un lugar seguro», respondió, y aunque sus palabras eran pocas, había una certeza en ellas que me dio fuerzas. Me ayudó a levantar a Daisy, que se aferró a mí con dedos débiles, y tomó la mano de Lily, que lo miró con una mezcla de asombro y cautela. Empezamos a caminar, siguiendo a Shy y al lobo. Cada paso era una tortura, pero la presencia de este hombre, con su calma y su fuerza, hacía que el desierto pareciera un poco menos cruel. Nos enseñó a pisar la arena de cierta manera, evitando que se hundieran nuestros pies. Señaló rocas donde podíamos descansar a la sombra, aunque fueran breves momentos de alivio. «El desierto habla», dijo en un momento, su voz baja, casi hipnótica. «Escucha y vivirás». No entendí del todo, pero algo en su tono me hizo sentir que este hombre conocía los secretos de esta tierra, como yo nunca podría. Lily, siempre curiosa, empezó a hacerle preguntas. «¿Por qué el lobo nos encontró?», dijo, su voz débil, pero llena de maravilla. Shy sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios. «El lobo ve lo que el hombre no», respondió, y aunque no explicó más, Lily pareció satisfecha. «Daisy, aún en mis brazos», murmuró algo incoherente, pero sus ojos estaban más abiertos, más vivos. Shy la miró y cantó una melodía baja, en un idioma que no entendía, pero que calmó a mi pequeña. Era como si su voz tuviera magia, un poder que el desierto respetaba. El sol
se ponía tiñendo el cielo de colores que parecían burlarse de nuestra miseria. Shai nos llevó a un pequeño refugio entre las rocas, donde encendió una fogata con una facilidad que me dejó atónita. El crepitar del fuego era un sonido reconfortante, algo vivo en medio de tanta muerte. Nos sentamos alrededor y por primera vez en días sentí que podíamos sobrevivir. Shai compartió más de su carne seca y nos mostró cómo recoger pequeñas gotas de rocío que se formaban en las rocas al amanecer. El desierto da, si sabes dónde buscar, dijo, y sus palabras eran como un faro en la oscuridad. Mientras las niñas dormían, acurrucadas bajo mi chal, miré a Shai al otro lado de la fogata. Sus ojos reflejaban las llamas, pero había algo más en ellos, una historia que no me estaba contando. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él tardó en responder, mirando al lobo que descansaba cerca. La tierra une a quienes sufren, dijo finalmente, y aunque no entendí del todo, sentí que sus palabras eran verdad. Este hombre, este guerrero apache, era un desconocido, pero en ese momento era nuestra única esperanza, y el desierto, por primera vez, parecía dispuesto a darnos una oportunidad. El desierto, ese viejo tramposo, no nos soltaba, pero con Shai Black Eagle a nuestro lado, empezaba a parecer menos un verdugo y más un maestro cruel. Yo, Temperance Holloway, aún cargaba el peso de la sed y el miedo, pero la presencia de este guerrero apache me daba algo que había perdido dirección. Shai caminaba con una seguridad que parecía desafiar al sol mismo, y el lobo, nuestro guía silencioso, lo seguía como una sombra fiel. Lily, mi pequeña curiosa, miraba a Shai con ojos grandes, absorbiendo cada movimiento suyo, como si fuera un cuento vivo. Daisy, aunque aún débil, empezaba a mostrar signos de vida, sus pequeños dedos apretando los míos con más fuerza. Vamos, mis amores, sigan caminando, les decía, mi voz aún áspera, pero con un nuevo hilo de esperanza que no había sentido en días. Shai no hablaba mucho, ¿saben? Pero cuando lo hacía, sus palabras eran como piedras pulidas, pocas pero pesadas. El desierto no es tu enemigo, me dijo una mañana, mientras señalaba una planta espinosa que parecía más un castigo que un regalo. Arrancó un fruto del nopal con cuidado, quitando las espinas con un cuchillo que manejaba como extensión de su mano. Come, me dijo, ofreciéndome un pedazo jugoso. Dudé, pero el hambre y la sed eran más fuertes que mi desconfianza. El sabor dulce me sorprendió. Un pequeño milagro en este infierno. Le di un pedazo a Lily, que lo devoró con una sonrisa, y otro a Daisy, que lo chupó como si fuera lo único que la mantenía viva. El desierto siempre da, si sabes mirar, añadió Shai, y por primera vez empecé a creerle. Nos enseñó a encontrar agua donde yo solo veía arena. Señalaba rocas cubiertas de musgo seco, donde pequeñas gotas se escondían en las grietas. Aquí, decía, y cavaba con sus manos fuertes, hasta que un hilo de agua aparecía. Bebíamos con cuidado, saboreando cada gota, como si fuera oro líquido. Lily, siempre preguntando, quiso saber cómo lo hacía. Los pájaros, respondió Shai, señalando al cielo, siguen el agua. Mira sus alas. Y así nos enseñó a leer el vuelo de las aves, a buscar las sombras donde el desierto guardaba sus secretos. Era como si este hombre hablara el idioma de la tierra, un idioma que yo nunca había escuchado, pero que empezaba a entender. Las noches eran un respiro, aunque el frío mordía casi tanto como el sol. Shai encendía fogatas con ramas secas que encontraba como por arte de magia. El crepitar del fuego era una canción que calmaba mi alma agotada. Nos sentábamos alrededor y él nos hablaba de su pueblo, los apaches, de cómo vivían en armonía con esta tierra que a mí me parecía tan cruel. Todo tiene un propósito, dijo una noche, mientras el lobo descansaba a su lado. Incluso el dolor. Lily, con su curiosidad insaciable, le pidió que contara una historia. Shai sonrió, una rareza que iluminaba su rostro curtido, y habló de un espíritu
que vivía en las montañas, un guardián que protegía a los perdidos. Daisy, acurrucada en mi regazo, escuchaba con ojos brillantes, y por un momento el desierto no parecía tan aterrador. Shai también nos enseñó a movernos con el desierto, no contra él. Pisa liguero, me decía, mostrando cómo apoyar los pies para no hundirme en la arena. Era como una danza, una que él dominaba, y yo apenas empezaba a aprender. Lily lo imitaba, riendo cuando tropezaba, y hasta Daisy intentaba seguir sus pasos, aunque sus piernitas temblaban. «Son fuertes», me dijo Shai una tarde, mirando a mis hijas con algo que parecía orgullo. Como su madre, sus palabras me golpearon, no porque fueran dulces, sino porque eran ciertas. Había olvidado mi propia fuerza, enterrada bajo el miedo y la sed. Pero Shai la veía, y eso me hacía querer ser mejor. No todo era fácil. Claro, el desierto seguía siendo un enemigo que no descansaba. Una mañana, una serpiente de cascabel se cruzó en nuestro camino, su cascabel sonando como una advertencia. Me quedé helada, con Daisy en brazos, pero Shai actuó con una rapidez que me dejó sin aliento. Con un movimiento suave, la apartó con una rama. Sin herirla, «Todo vive aquí», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Respeta, y te respetará». Me quedé mirándolo, asombrada por su calma, por su respeto por una criatura que yo solo veía como peligro. Este hombre no solo sobrevivía en el desierto, lo entendía, lo honraba. Lily empezó a seguir a Shai como si fuera su sombra, preguntándole sobre las huellas en la arena, los sonidos del viento, las estrellas que brillaban como diamantes. Él respondía con paciencia, enseñándole a distinguir las huellas de un coyote de las de un zorro, o cómo el viento cambiaba cuando la lluvia estaba cerca. Daisy, más tímida, lo miraba desde mi regazo, pero cuando Shai le cantaba en su idioma una melodía baja y gutural, ella se relajaba, sus ojitos cerrándose, como si estuviera en casa. Yo observaba todo esto, sintiendo una gratitud que no podía poner en palabras. Este hombre, este desconocido, nos estaba dando más que agua y comida. Nos estaba dando vida. A veces, cuando las niñas dormían, Shai y yo nos sentábamos junto al fuego, en silencio. No necesitaba palabras para entenderlo. Sus ojos, oscuros como el cielo sin luna, contaban historias que no necesitaba escuchar. Una noche, mientras el lobo aullaba a lo lejos, le pregunté, «¿Por qué haces esto? No nos conoces». Él miró las llamas, pensativo. «El desierto me trajo a ti», dijo, como si fuera la respuesta más simple, y tal vez lo era. El desierto, con toda su crueldad, también tenía sus misterios, y Shai parecía ser uno de ellos. No sabía a dónde nos llevaba, pero por primera vez en días sentía que no estaba sola en esta lucha. El desierto seguía siendo un tirano, pero con Shai Black Eagle a nuestro lado. Yo, Temperance Holloway, empezaba a verlo con otros ojos. No era solo un lugar de muerte, era un mundo vivo, con secretos que Shai desentrañaba como si leyera un libro antiguo. Caminábamos juntos, él con pasos firmes, yo con Lily de la mano y Daisy en mis brazos, aún frágil pero recuperándose. El lobo, nuestro guía misterioso, nos seguía como una sombra, sus ojos ámbar siempre alerta. Algo estaba cambiando en mí. ¿Saben? Cada mirada de Shai, cada gesto suyo al ayudar a mis hijas, encendía una chispa que no esperaba sentir. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que me hacía sonrojar y apartar la vista cuando sus ojos oscuros se cruzaban con los míos. Shai no era de muchas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de fuego, se detuvo junto a un ocotillo seco. «Aquí hay vida», dijo, cortando un tallo con su cuchillo. Exprimió unas gotas de savia clara y me las ofreció. «Bebe», dudé, pero el líquido fresco fue como un bálsamo en mi garganta reseca. Le di un poco a Lily, que hizo una mueca pero sonrió, y a Daisy, cuyos ojitos brillaron al probarlo. «El desierto siempre guarda algo», dijo Shai, y su voz, baja y calma, era como un arrullo que me hacía querer escuchar más.
Lily, siempre curiosa, le preguntó cómo sabía tanto. Él señaló el horizonte. Mi pueblo escucha la tierra. Ella habla. Si sabes callar. Las noches eran nuestro refugio. Shai encendía fogatas con una facilidad que aún me sorprendía, y nos sentábamos alrededor, el crepitar del fuego, mezclándose con el silencio del desierto. Lily se acurrucaba contra mí, preguntándole a Shai sobre las estrellas. Él señalaba constelaciones, nombrándolas en su idioma, palabras que sonaban como poesía antigua. Esa es la madre que cuida, dijo una noche, señalando un grupo de estrellas. Daisy, en mi regazo, murmuró algo, su voz más fuerte cada día. Shai le cantó una melodía apache, suave como el viento, y ella se durmió con una sonrisa. Verlo con mis hijas, con esa ternura que no esperaba de un guerrero, hacía que mi corazón latiera de una manera que no reconocía. No voy a mentirles, había momentos en que el miedo regresaba, el desierto no descansaba, y aunque Shai nos enseñaba a sobrevivir, la sed y el cansancio seguían acechando. Una mañana, mientras buscábamos agua, un puma apareció entre las rocas, sus ojos amarillos fijos en Daisy. Mi corazón se detuvo, pero Shai, con una calma que parecía imposible, se interpuso, su postura firme, su mirada desafiante. No hubo lucha, solo un duelo silencioso. El puma gruñó y se alejó, y yo solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, murmuré, pero Shai solo asintió, como si enfrentarse a un depredador fuera solo otro día en su mundo. Algo crecía entre nosotros, algo que no podía ignorar. Cuando Shai me ayudaba a cargar a Daisy, sus manos rozaban las mías, y el contacto era como una chispa en la oscuridad. Una noche, mientras las niñas dormían, nos sentamos cerca del fuego. El lobo descansaba a unos metros, su silueta recortada contra el cielo estrellado. ¿Por qué sigues con nosotras?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Shai miró las llamas. Pensativo, la tierra te puso en mi camino, dijo, y luego me miró, sus ojos profundos como pozos, y mi corazón no quiere irse. Sus palabras me golpearon, no por su peso, sino por su verdad. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de miedo y algo más, algo que me hacía querer acercarme a él. No era solo su fuerza lo que me atraía, era su forma de ver el mundo, de encontrar vida donde yo solo veía muerte. Me enseñó a leer el viento, a sentir las vibraciones de la tierra, a respetar incluso las cosas que temía. Una vez, mientras recogíamos frutos de nopal, su mano guió la mía para evitar las espinas. Lento, Temperance, dijo, su voz suave, como el crepitar del fuego. Mi nombre en sus labios sonaba diferente, como una promesa. Me sorprendí sonriendo, algo que no había hecho en semanas. Lily lo notó y me susurró. Mamá, Shai es bueno, ¿verdad? Asentí, porque era cierto. Este hombre, este guerrero de otro mundo, se estaba convirtiendo en algo más que un salvador, pero el desierto no nos dejaba olvidar su poder. Una tarde, el cielo se tiñó de un rojo ominoso, y el viento se volvió un rugido. Shai nos llevó a una cueva pequeña, apenas una grieta en la roca, pero suficiente para protegernos de la tormenta de arena que se desató. La arena arañaba mi piel, pero dentro de ese refugio, con Shai a nuestro lado, me sentía segura. Él se sentó cerca, su presencia sólida, como las rocas que nos rodeaban. El desierto prueba a todos, dijo, su voz calma, incluso en el caos. Lily, asustada, se apretó contra mí, pero Daisy, milagrosamente, durmió en mis brazos, arrullada por el murmullo de Shai. En ese momento, supe que no solo lo necesitaba, lo quería en nuestras vidas. Nuestra conexión crecía en los pequeños gestos, la forma en que Shai cargaba a Daisy cuando mis brazos fallaban, cómo enseñaba a Lily a seguir las huellas de los animales, cómo me miraba cuando creía que no lo notaba. Era un lazo forjado en el fuego del desierto, uno que trascendía las palabras. Una noche, mientras las estrellas brillaban como nunca, me atreví a tocar su mano. Él no se apartó, solo me miró, y en sus ojos vi algo que me asustó y me emocionó.
a partes iguales. Shai, murmuré, sin saber qué decir. Él apretó mi mano, suave pero firme. Estamos juntos, dijo, y esas palabras eran más que una promesa. Eran un juramento. El desierto, ese viejo canalla, nunca nos dejaba bajar la guardia, pero con Shai Black Eagle a nuestro lado, yo, Temperance Holloway, empezaba a sentir que podíamos ganarle alguna batalla. Caminábamos juntos, con Lily aferrada a mi mano, y Daisy, más fuerte cada día, en mis brazos. El lobo seguía siendo nuestra sombra fiel, sus ojos ámbar escudriñando el horizonte, como si supiera que el peligro siempre estaba cerca. Y tenía razón. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo sangriento, el aire se llenó de un nuevo tipo de amenaza. No era el calor ni la sed, sino algo más humano, más cruel. Un grupo de 6 hombres apareció entre las rocas, sus ropas sucias y sus miradas cargadas de codicia. El cabecilla, un tipo corpulento, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, nos miró como si fuéramos su próxima presa. Miren nada más, un indio con una mujer blanca y sus crías, dijo con una risa que sonó como grava en una lata. Mi corazón se aceleró, un nudo frío en el pecho. Lily se apretó contra mí, sus manitas temblando, y Daisy gimió suavemente. Sintiendo la tensión, Shai se interpuso entre nosotras y los hombres, su postura firme, su arco listo en la mano. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo una advertencia silenciosa, que esos forajidos no parecían entender. ¿Qué quieren?, pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque temblaba como una hoja. El cabecilla dio un paso adelante, su sonrisa torcida. Solo lo que nos pertenece. Señora, una mujer como tú no debería andar con un salvaje. Y esas niñas valen oro en algún pueblo. Sus palabras me helaron la sangre. No solo querían robarnos, querían llevarse a mis hijas. El instinto rugió dentro de mí, un fuego que quemaba más que el sol. Shai no dijo nada, pero su arco se alzó, la flecha apuntando al pecho del cabecilla. «Vete», dijo, su voz baja, pero afilada, como un cuchillo. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por una mueca de rabia. «El indio tiene agallas, somos muchos. Salvaje, ríndete». Pero Shai no era de los que se rinden. Saben, antes de que pudiera parpadear, un forajido intentó flanquearlo, pero Shai lo desarmó con una patada rápida, enviándolo al suelo con un gemido. Me moví por instinto, empujando a Lily y Daisy detrás de una roca. Agarré una piedra afilada, mis manos temblando, pero listas para pelear. No era una guerrera, pero era una madre, y eso era más peligroso que cualquier arma. El caos estalló como una tormenta. Las flechas de Shai silbaron en el aire, precisas como relámpagos, encontrando sus objetivos con una velocidad que me dejó sin aliento. Uno de los hombres cayó, su cuchillo inútil en la arena. Otro intentó acercarse a Shai, pero él lo derribó con un movimiento fluido, como si el desierto mismo lo guiara. Yo no me quedé atrás. Cuando un forajido se lanzó hacia mí, intentando apartarme para llegar a las niñas, le golpeé el hombro con la piedra. Un golpe que salió de algún lugar profundo dentro de mí. El hombre retrocedió, aturdido, y yo me planté frente a mis hijas, lista para dar mi vida si era necesario. «Aléjense», grité, mi voz un rugido que ni yo reconocí. El lobo, ese guardián inesperado, se unió a la pelea. Con un aullido que helaba la sangre, se lanzó sobre un forajido que intentaba rodear a Shai, mordiéndole la pierna. El hombre cayó gritando, mientras el lobo lo mantenía a raya. Era como si la tierra misma hubiera decidido pelear por nosotros. Shai se movía como una sombra. Cada flecha, cada golpe, un testimonio de su destreza. Los forajidos, aunque más numerosos, no estaban preparados para esto. No esperaban la furia de un guerrero apache, ni la desesperación de una madre dispuesta a todo. El cabecilla, viendo a sus hombres caer o retroceder, empezó a sudar. «Esto no vale la pena», gritó, dando una señal para que los pocos que quedaban huyeran.
desaparecieron entre las dunas, sus pasos torpes, dejando un rastro de derrota. El silencio volvió, pesado pero victorioso. Solté la piedra, mis manos temblando, el corazón latiendo como un tambor. Shai bajó su arco, sus ojos aún vigilantes. Pero cuando me miró, vi algo nuevo: respeto. Eres fuerte, Temperance, dijo, y sus palabras me golpearon, más fuerte que cualquier flecha. Lily y Daisy corrieron hacia mí, sollozando pero a salvo. Las abracé, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el mío. «Estamos bien, mis amores», murmuré, aunque aún podía sentir el miedo en mis huesos. Shai se acercó, revisando que estuviéramos ilesas. Su mano rozó mi brazo, un contacto breve pero cálido, y en sus ojos vi algo que iba más allá de la batalla, un lazo que se había forjado en el fuego de este momento. El lobo, ahora tranquilo, se sentó a unos metros, lamiéndose una pata, como si nada hubiera pasado. «Gracias», le dije a Shai, mi voz temblorosa pero sincera. Él solo asintió, pero su mirada decía más de lo que las palabras podían. Nos habíamos enfrentado a la muerte juntos, no solo contra el desierto, sino contra hombres que veían nuestra vida como botín. Y en esa pelea, algo se solidificó. No éramos solo una mujer perdida y un guerrero apache. Éramos un equipo, una familia nacida en la arena. Shai tomó la mano de Lily, que lo miró con admiración, y cargó a Daisy, que se acurrucó contra él. «Vamos», dijo, señalando el horizonte. «El camino sigue». Mientras caminábamos, con el sol cayendo y el desierto susurrando a nuestro alrededor, sentí que algo había cambiado. Shai no solo nos había salvado, se había convertido en parte de nosotras. Y yo, que había jurado no volver a confiar en nadie después de perder a mi esposo, sentía mi corazón abrirse, aunque fuera un poco. El desierto nos había probado, pero también nos había unido, y aunque el peligro seguía acechando, sabía que con Shai a nuestro lado podíamos enfrentarlo todo, porque en este infierno de arena habíamos encontrado algo más fuerte que el miedo. Un propósito compartido, un lazo que ni el sol ni los hombres podían romper. El desierto, ese viejo cascarrabias, finalmente nos dio un respiro, como si se hubiera cansado de pelear con nosotros. Yo, Temperance Holloway, caminaba junto a Shai Black Eagle, con Lily saltando a mi lado, y Daisy, más fuerte ahora, en los brazos de nuestro guerrero apache. El lobo, nuestro guardián de pelaje negro, trotaba cerca. Su presencia, un recordatorio de que los milagros existen, incluso en este infierno de arena. Habíamos enfrentado la muerte, la sed, y a hombres con corazones más secos que el suelo que pisábamos. Pero aquí estábamos, vivos, juntos, y con algo nuevo creciendo en mi pecho. No solo esperanza, sino un sueño de un hogar, un lugar donde mis hijas pudieran reír sin miedo. Shai, con su calma de montaña, parecía saber a dónde íbamos, y yo, por primera vez, confiaba ciegamente en alguien que no era mi sangre. El camino nos llevó a un cañón estrecho, sus paredes de roca roja, talladas por siglos de viento. El aire era más fresco, con un leve aroma a tierra húmeda que me hizo suspirar de alivio. Shai señaló adelante, sus ojos oscuros brillando con una certeza que me contagiaba. «Allí», dijo, su voz, un murmullo que se mezclaba con el susurro del viento. El cañón se abrió a un valle escondido, un oasis que parecía un sueño robado del paraíso. Un arroyo serpenteaba entre árboles de sombra frondosa, y pequeñas cabañas de adobe y madera se alzaban alrededor de una fogata comunal. Voces suaves, risas de niños y el olor a pan fresco llenaban el aire. Era un asentamiento de cuáqueros, gente sencilla que vivía apartada, buscando paz en un mundo que rara vez la ofrecía. Nuestra llegada causó un revuelo. Las mujeres, con sus bonetes blancos, detuvieron sus labores, y los hombres, de barbas largas, dejaron sus herramientas. Hubo un silencio tenso, como si no supieran qué hacer con una mujer blanca, un guerrero apache y dos niñas polvorientas. Pero Shai, con su presencia,
serena, y la evidente fragilidad de mis hijas hablaron por nosotros. Una mujer mayor, Marta, se acercó con una sonrisa cálida. «Vengan, necesitan descanso», dijo, su voz suave, como una caricia. Me temblaron las piernas de alivio. Llevé a Lily y Daisy a una cabaña, donde manos gentiles las lavaron, peinaron sus cabellos enredados y les dieron ropa limpia. Verlas comer sopa caliente, sus mejillas recuperando color, fue como un bálsamo para mi alma rota. Yo también fui cuidada. Me dieron agua limpia, ungüentos para mi piel quemada y una cama que parecía un lujo imposible después de tantas noches en la arena. El contraste era abrumador. ¿Saben? El desierto había sido un infierno, pero este lugar era un pedazo de cielo. Mientras mis hijas jugaban con muñecas de trapo, yo miraba a Shai, que se mantenía al borde del asentamiento, respetuoso, pero distante. Los cuáqueros lo aceptaban por lo que había hecho por nosotras, pero las diferencias entre su mundo y el nuestro eran un abismo. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, era con una sabiduría que hacía que todos escucharan. «La tierra une», dijo una noche a Marta, y ella asintió, como si entendiera algo profundo que yo aún estaba descifrando. Los días en el asentamiento eran un regalo, pero también un recordatorio de que el futuro estaba por escribirse. Shai y yo empezábamos a hablar de lo que vendría después, no con palabras grandilocuentes, sino en los silencios compartidos junto al arroyo. Una tarde, mientras Lily y Daisy jugaban, tomé su mano. «Shai, no quiero perderte», confesé, mi voz temblando. Él me miró, sus ojos oscuros, llenos de una ternura que me desarmaba. «Tú y tus hijas son mi familia ahora», dijo, su inglés lento, pero claro. «Donde vayas, voy». Esas palabras eran un juramento, uno que sellaba algo más grande que la supervivencia. Un amor que había nacido en la arena y ahora florecía en este valle. Decidimos buscar nuestro propio lugar, un rincón donde pudiéramos ser nosotros mismos, lejos de miradas que juzgaban, con la ayuda de los cuáqueros, que respetaban a Shai por su valentía y a mí por mi resistencia. Encontramos un valle pequeño, escondido entre montañas. Un arroyo claro corría por él y la tierra era fértil, lista para ser trabajada. Construimos una cabaña, sencilla pero fuerte, con madera y adobe. Shai me enseñó a tallar troncos, a mezclar barro, mientras yo le mostré cómo plantar semillas y cuidar un huerto. Era una danza de dos mundos, uno apache y otro mío, que se entrelazaban en cada clavo, cada surco en la tierra. Lily y Daisy florecieron en ese lugar. Lily, con su espíritu aventurero, seguía a Shai, aprendiendo a rastrear animales y a leer el cielo. Daisy, más tranquila, escuchaba sus historias apaches, sus ojitos brillando, mientras él hablaba de espíritus y estrellas. El lobo, ahora parte de nuestra familia, descansaba cerca de la cabaña. Un guardián silencioso. Las noches eran sagradas, sentados bajo un cielo que parecía más grande, más nuestro. Shai me enseñó los nombres de las constelaciones en su idioma, y yo le canté canciones de cuna de mi infancia. Nuestras diferencias no nos separaban, nos hacían más fuertes. Nuestra vida no era perfecta. Claro, el mundo exterior seguía siendo un lugar de prejuicios, y sabía que nuestra unión, una mujer blanca y un apache, no sería fácil de aceptar. Pero en ese valle éramos libres. Shai cazaba y pescaba, trayendo alimento para nuestra mesa. Yo cuidaba el huerto, mis manos ahora callosas, pero llenas de orgullo. Lily y Daisy crecían con la resiliencia del desierto y la calidez de un hogar. Habíamos encontrado algo más grande que la supervivencia. Una familia forjada en el fuego, un amor que desafiaba al mundo. El desierto nos había probado, pero también nos había dado un nuevo comienzo, uno que nunca imaginé, cuando la arena quemaba mis pies y la sed apretaba mi garganta. El sol se desliza lento tras las montañas, bañando el valle en tonos dorados, como un susurro suave
que arrulla la tierra. Temperance, Shy, Lily y Daisy, sentados frente a su cabaña, observan el cielo que se apaga, las estrellas asomando como guardianas silenciosas. El desierto, cruel y despiadado, fue su crisol, donde la muerte les enseñó a valorar la vida, donde la soledad tejió un lazo indestructible. Temperance, antes al borde del abismo, halló en Shy no solo un salvador, sino un compañero cuya fuerza y sabiduría apache dieron raíces a su amor. Las niñas, marcadas por la arena, crecieron con la resiliencia de su madre y la guía de Shy, aprendiendo a amar la tierra que casi las devora. Este valle, con su arroyo cantarín y su cabaña humilde, es más que un hogar. Es un testimonio de que el corazón humano puede florecer en los suelos más áridos. La noche cae, el fuego crepita abajo y el lobo descansa cerca. Su presencia, un eco del milagro que los unió, el amor, la esperanza, la familia, todo nació del sufrimiento y ahora brilla como las estrellas que los cubren. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más densa, la vida encuentra un camino. Duerman tranquilos, porque esta historia, susurrada por el viento, promete que siempre hay un amanecer.